En este video, exploraremos cómo el contexto de su época influyó en su misión y cómo sus palabras siguen transformando vidas hoy en día. Acompáñanos mientras descubrimos detalles sobre la vida de Jesús que quizá nunca hayas considerado, desde su entorno social hasta los valores espirituales que defendió a lo largo de su ministerio. Para entender mejor las enseñanzas de Jesús y el impacto que tuvo en su época, es esencial conocer el entorno histórico y espiritual en el que vivió. Jesús nació en una región que formaba parte del Imperio Romano, donde el pueblo judío se encontraba bajo una ocupación opresiva. En ese contexto, la vida en Judea estaba marcada por tensiones políticas, desigualdades sociales y una ferviente esperanza en la llegada del Mesías prometido, quien restauraría la libertad y la paz para el pueblo judío. Durante su vida, Jesús creció bajo la influencia de diversas corrientes religiosas, como los fariseos, los saduceos y los escribas. Cada uno de estos grupos tenía una visión diferente sobre cómo el pueblo debía mantener su relación con Dios bajo la dominación romana. Los fariseos eran estrictos en el cumplimiento de la ley, los saduceos priorizaban el mantenimiento del orden en colaboración con Roma, mientras que otros, como los celotes, querían una rebelión armada para expulsar a los romanos. Jesús, sin embargo, no encajaba en ninguno de estos movimientos tradicionales. Su mensaje era radicalmente distinto. Jesús predicaba la llegada del reino de Dios, un reino que no era de este mundo. A diferencia de la idea popular del Mesías como un líder político y militar que derrotaría a los romanos, Jesús hablaba de un reino espiritual, donde el amor, la compasión y el perdón eran los principios rectores. Sus enseñanzas desafiaban las expectativas de su época y cuestionaban tanto la autoridad religiosa como el poder terrenal. Uno de los momentos más impactantes de su ministerio fue el famoso Sermón del Monte, donde Jesús explicó los principios del reino de Dios. En este sermón, introdujo las bienaventuranzas, que exaltaban a los pobres, los humildes y los que sufrían. Jesús afirmaba que esos eran los verdaderos herederos del reino, en una inversión radical de los valores sociales de su tiempo. Este mensaje fue una fuente de esperanza para los oprimidos y un desafío directo para aquellos que gobernaban con opresión y poder. El ministerio de Jesús no solo se caracterizó por sus palabras, sino también por sus acciones. Sus milagros fueron una parte esencial de su misión, y cada uno de ellos no solo demostraba su poder divino, sino que también transmitía un mensaje espiritual más profundo. Entre los milagros más conocidos se encuentran la curación de enfermos, la multiplicación de panes y peces, y la resurrección de muertos, como fue el caso de Lázaro. Uno de los aspectos más notables de los milagros de Jesús era su enfoque en los marginados. No solo curaba a los ricos o influyentes, sino que se acercaba a los que estaban más excluidos de la sociedad, los leprosos, los ciegos, los paralíticos. Al sanar a estas personas, no solo les devolvía la salud física, sino que también restauraba su dignidad y su lugar en la comunidad. En ese tiempo, muchas enfermedades se veían como castigos divinos o señales de impureza, por lo que quienes las padecían eran a menudo marginados. Con sus curaciones, Jesús demostraba que el amor y la compasión de Dios eran más poderosos que cualquier juicio social. Otro aspecto esencial del mensaje de Jesús era el perdón. Constantemente enseñaba sobre la importancia de perdonar a los demás, no solo una vez, sino tantas veces como fuera necesario. Uno de los momentos más impactantes en este sentido fue cuando, mientras lo crucificaban, Jesús pidió a Dios que perdonara a sus verdugos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23. Estas palabras reflejan la profundidad de su compasión y su creencia en la redención. La enseñanza de Jesús sobre el perdón iba en contra de muchas de las normas sociales de su época, que favorecían la justicia retributiva. En lugar de abogar por el castigo, Jesús predicaba la reconciliación y la paz. Este enfoque transformador del perdón no solo ofrecía la posibilidad de sanar relaciones rotas, sino que también representaba una visión revolucionaria de cómo vivir una vida en armonía con los demás y con Dios. La relación de Jesús con sus discípulos fue uno de los aspectos más cruciales de su ministerio. Eligió a 12 hombres, provenientes de diferentes orígenes, para que lo acompañaran y continuaran su misión después de su partida. Estos discípulos no eran figuras influyentes ni líderes religiosos establecidos, muchos eran pescadores, hombres comunes que fueron llamados a una vida extraordinaria. Sin embargo, cada uno fue escogido por Jesús no por su estatus social, sino por su disposición a seguirle y aprender de él. Entre ellos, estaban figuras como Pedro, quien más tarde sería conocido como el líder de la iglesia primitiva, y Juan, el discípulo amado, quien dejó un legado profundo con sus escritos. Jesús instruyó a sus discípulos en la humildad y el servicio. Les enseñaba que,
para ser grandes en el reino de Dios, debían primero ser los servidores de los demás. Este mensaje contrastaba fuertemente con las expectativas de poder y autoridad que muchos de sus contemporáneos tenían. En un gesto simbólico que ejemplifica este valor, Jesús lavó los pies de sus discípulos en la última cena, un acto reservado para los siervos más humildes. Con este acto, les mostró que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de dominación, sino de servicio y humildad. Los discípulos también fueron testigos de los milagros más impresionantes de Jesús, como la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y los peces, y la calma de la tormenta en el mar de Galilea. Estos milagros no solo fortalecieron su fe, sino que también les permitieron comprender que el poder de Jesús provenía de su conexión directa con Dios. Al presenciar estos eventos, los discípulos fueron poco a poco entendiendo que la misión de Jesús iba más allá de liberar a los judíos de la ocupación romana. Él estaba preparando a sus seguidores para una misión global, mucho mayor de lo que ellos podían imaginar. En muchos momentos, sin embargo, los discípulos no comprendían plenamente el alcance de la misión de Jesús. Incluso Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, luchaba por entender que el Mesías tendría que sufrir y morir. En una ocasión, cuando Jesús predijo su crucifixión, Pedro lo reprendió, diciendo que algo así no debería sucederle al Señor. Sin embargo, Jesús respondió con firmeza, diciéndole, «Apártate de mí, Satanás, no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Mateo, capítulo 16. Este fue un recordatorio poderoso de que la misión de Jesús no se trataba de cumplir las expectativas humanas, sino de llevar a cabo el plan divino de redención. Jesús enseñó repetidamente a sus discípulos sobre el reino de Dios, un tema central en su ministerio. Para Jesús, el reino de Dios no era un reino terrenal, sino un reino espiritual que comienza en los corazones de quienes aceptan su mensaje. En diversas parábolas, como la del grano de mostaza y la del tesoro escondido, Jesús explicó que el reino de Dios es algo que crece en silencio, a veces de manera imperceptible, pero que, en última instancia, tiene un impacto inmenso. Este reino no era visible como los reinos terrenales, pero sus efectos transformadores eran poderosos y eternos. Además de su enseñanza sobre el reino de Dios, Jesús hablaba de la necesidad de una fe inquebrantable. En el Evangelio de Marcos, encontramos el relato de un padre desesperado que le pide a Jesús que cure a su hijo poseído por un espíritu maligno. El padre, con lágrimas en los ojos, dice, «Creo, ayuda mi incredulidad». Marcos, capítulo 9. Esta expresión refleja la lucha interna que muchos enfrentan entre el deseo de creer y las dudas que pueden surgir en momentos de desesperación. Jesús respondió a este llamado con compasión, sanando al niño y demostrando que, incluso cuando nuestra fe es frágil, Dios está dispuesto a intervenir. La fe también es central en el relato del milagro de Jesús al caminar sobre el agua. Cuando los discípulos estaban en una barca en medio del mar de Galilea, vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. Pedro, lleno de fe, le pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él. Sin embargo, cuando Pedro vio la tormenta y comenzó a dudar, empezó a hundirse. Jesús lo rescató inmediatamente, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo, capítulo 14. Este evento no solo mostró el poder divino de Jesús, sino también la importancia de la fe en momentos de temor y duda. Otro aspecto fundamental del ministerio de Jesús fue su predicación sobre el amor al prójimo. En un tiempo en que las divisiones religiosas, sociales y políticas eran profundas, Jesús enseñó que el mandamiento más importante era amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Estas enseñanzas se resumen en la parábola del buen samaritano, donde un extranjero, considerado enemigo del pueblo judío, es el único que ayuda a un hombre herido que fue ignorado por los líderes religiosos. Con esta parábola, Jesús desafió las nociones de exclusividad y prejuicio, mostrando que el amor de Dios no tiene fronteras. Jesús también confrontó directamente la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. En varias ocasiones, denunció a los fariseos y escribas por seguir las reglas exteriores de la ley sin mostrar misericordia ni justicia. En uno de los momentos más duros de su ministerio, Jesús pronunció lo que se conoce como los 7 ayes, advirtiendo a los fariseos sobre el peligro de su religiosidad superficial. Dijo, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de avaricia y de maldad». Mateo, capítulo 23. Esta crítica no solo era un llamado a la reforma de las prácticas religiosas, sino una invitación a un cambio profundo del corazón. El final de la vida terrenal de Jesús marcó el punto culminante de su misión en la tierra.
tras ser traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado ante las autoridades judías y romanas. Los fariseos y saduceos, líderes religiosos del pueblo judío, lo acusaron de blasfemia por proclamarse el Hijo de Dios. Sin embargo, al ser entregado al gobernador romano, Poncio Pilato, la acusación cambió a sedición, alegando que Jesús se autodenominaba rey, desafiando la autoridad del emperador romano. Pilato, tras interrogar a Jesús, no encontró en él culpa alguna que mereciera la muerte, pero ante la presión de la multitud y temiendo un levantamiento, decidió entregarlo a la crucifixión. Jesús fue azotado brutalmente, humillado, y forzado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar de su ejecución. Allí, fue clavado en la cruz junto a dos ladrones. El momento de la crucifixión está cargado de significado espiritual. A pesar del dolor físico que estaba soportando, Jesús continuó demostrando amor y compasión incluso hacia quienes lo estaban ejecutando. Sus palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas, capítulo 23, reflejan su mensaje central de perdón y redención. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús ofrecía a la humanidad una reconciliación con Dios, borrando el pecado y abriendo el camino hacia la vida eterna. Uno de los eventos más simbólicos durante la crucifixión fue el momento en que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo, y su rasgadura simbolizaba que, a través de Jesús, ya no había barrera entre Dios y la humanidad. Este acto representaba la nueva alianza entre Dios y su pueblo, basada en el amor y el sacrificio de Cristo. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro prestado, sellado con una gran piedra. Sin embargo, 3 días después, la piedra fue removida, y el sepulcro se encontró vacío. Jesús había resucitado, cumpliendo su promesa de vencer la muerte. La resurrección es el evento central del cristianismo, pues no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también da esperanza a todos sus seguidores de la vida eterna. La resurrección transformó radicalmente a los discípulos. Antes de este evento, estaban llenos de miedo y desesperanza, pero al ver a Jesús resucitado, su fe fue renovada, y con valentía salieron a predicar su mensaje por todo el mundo. Esta experiencia transformadora fue el comienzo de la expansión del cristianismo, que pasaría de ser un pequeño movimiento en Judea a una de las religiones más grandes del mundo. El mensaje de amor, perdón y salvación de Jesús sigue resonando hasta hoy. Su sacrificio en la cruz y su resurrección son recordados y celebrados por millones de personas cada año, especialmente durante la Semana Santa. A través de su vida y enseñanzas, Jesús nos mostró el camino hacia una vida en comunión con Dios, y su resurrección nos da la esperanza de una eternidad en su presencia. Hemos llegado al final de este profundo recorrido por la vida y enseñanzas de Jesús, explorando no solo su contexto histórico, sino también el impacto espiritual que sigue teniendo en el mundo hoy. Desde sus milagros hasta su sacrificio en la cruz, la historia de Jesús nos revela un mensaje de amor, perdón y redención que trasciende el tiempo. Su resurrección no solo cambió la vida de sus discípulos, sino que transformó la historia de la humanidad, ofreciendo esperanza de vida eterna a todos los que creen en él. Si este video te ha inspirado o te ha dado una nueva perspectiva sobre la vida de Jesús, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. No olvides dejar un comentario contándonos cuál parte de su historia te impactó más. Juntos, podemos seguir descubriendo los misterios y las enseñanzas de la fe en Camino de la Fe. Que Dios te bendiga, y esperamos verte en nuestro próximo video.